segundo grado. Historia. La importancia de la historia. Bienvenidas y bienvenidos al Regreso a Clases, la nueva propuesta de la Secretaría de Educación Pública para seguir aprendiendo en una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Antes de empezar, me presento. Mi nombre es Sabina Durán Déciga y soy maestra de Historia. Les recuerdo seguir las indicaciones de las autoridades de salud, como lo es el uso del cubrebocas, el lavado de manos, así como mantener la sana distancia y quedarse en casa en medida de lo posible. El día de hoy tenemos una clase muy interesante, donde el propósito que buscamos es que ustedes desde su casa reconozcan la importancia de la historia para conocer nuestro pasado. Es necesario que tengan su cuaderno a la mano y hagan apuntes cuando lo consideren necesario. Apunten en la parte de arriba de su hoja la fecha y el título del programa, la cual es la importancia de la historia. Nuestro aprendizaje esperado es: reconoce la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado. Las actividades que vamos a realizar son: 1. Análisis de lectura. 2. Respuesta a pregunta detonadora. 3. Cuadro de concentración sobre distintas versiones. Y 4. Relación de su año de nacimiento con la historia. Por favor, manténganse atentos. Para comenzar, me gustaría que escucharan el fragmento del libro Historia, ¿para qué?, en su apartado El sentido de la historia, del autor Luis Villoro, que nos da una idea sobre la utilidad de esta asignatura. Escuchen con mucha atención. La historia responde al interés en conocer nuestra situación presente, porque aunque no se lo proponga, la historia cumple una función, la de comprender el presente. Desde las épocas en las que el hombre empezó a vivir en comunidad y a utilizar un lenguaje, tuvo que crear interpretaciones conceptuales que pudieran explicarle su situación en el mundo en un momento dado. Muchos mitos etiológicos intentan trazar el origen de una comunidad, con el objeto de explicar por qué se encuentran en determinado lugar y en tales o cuales circunstancias. Parecería que de no remitirnos a un pasado con el cual conectar nuestro presente, este resultara incomprensible, gratuito, sin sentido. Remitirnos a un pasado dota al presente de una razón de existir, explica el presente. La historia admite que el pasado da razón del presente, pero a la vez supone que el pasado solo se descubre a partir de aquello que explica el presente. El presente plantea los interrogantes que incitan a buscar el pasado. De allí que la historia puede verse en dos formas: como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados, o como una empresa de comprender el pasado desde el presente. Fuente: Historia. ¿Para qué? Luis Villoro, en colaboración con otros autores, Siglo XXI Editores, 2004, página 36 a la 38. Al final del programa, platiquen con sus familiares lo que escucharon de la lectura. Pueden guiarse con algunas de las siguientes preguntas. ¿Para qué piensan que sirve la historia? ¿Qué otras utilidades tiene la historia? Continuemos con la clase y para ello ahora les pido que reflexionen y respondan la siguiente pregunta. En tu vida cotidiana, ¿para qué te sirve la historia? La pregunta que te he planteado les ayudará a entender que la historia se vive día a día y que no está apartada de su realidad. ¿Ya tienen su respuesta? Déjame ayudarles un poco. Les voy a dar algunos ejemplos. Primero, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, que se mezcla con la de nuestros padres y abuelos. Es decir, que nuestras familias tienen su propia historia. Y esas mismas historias conforman las de su estado, colonia o municipio. Segundo, todas las cosas que el hombre ha creado tienen una historia. Por ejemplo, este medio, llamado televisión, tiene toda una historia. ¿Sabían que fue un mexicano,
el que logró que la señal de televisión se pudiera apreciar a color? Él fue Guillermo González Camarena. Tercero, ahora mismo se está viviendo algo en todo el mundo que en el futuro se estudiará en las escuelas por su grado de importancia. ¿Saben de qué les estoy hablando? Exacto, atinaron. De la pandemia que se está viviendo en el mundo por COVID-19. ¿Alguna vez imaginaron ser actores vivos de la historia? No, ¿verdad? Pues estos son solo algunos ejemplos que la historia está presente en nuestra vida cotidiana. Ahora los invito a que observen el siguiente video y al regreso podremos comentar. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer el pasado? La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos, dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales, y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Las fuentes históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Dichas fuentes se dividen en dos tipos: primarias y secundarias. Las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho o proceso histórico de estudio, y pueden ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. Las fuentes secundarias son escritos posteriores al objeto de estudio y en su mayoría realizados por especialistas sobre el tema. Presentan descripciones, análisis e interpretaciones acerca de las fuentes primarias. Algunos ejemplos son libros, revistas y documentales, entre otros. Como se mencionó anteriormente, la historia no tiene una sola verdad, sino varias interpretaciones. En la creación del conocimiento histórico entre estudiosos de un mismo tema hay variantes en sus investigaciones, ya que el uso y análisis de las fuentes históricas, así como sus ideas, métodos, perspectivas y formaciones, guían los resultados. Un ejemplo claro en el estudio de la historia es la construcción del personaje de Malintzin, mujer clave en el desarrollo de la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo se refirió así de ella: Fue tan excelente mujer y buena lengua. La traía siempre cortés consigo y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda Nueva España. Sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Una mujer cercana a Hernán Cortés, con carácter e imposición sobre los indígenas, y se enfatiza su importancia como intérprete para los conquistadores españoles. Diego Muñoz Camargo, en su Historia de Tlaxcala, señaló lo siguiente: Mas como la providencia tenía ordenado de que las gentes se convirtiesen a nuestra santa fe católica y que viniesen al verdadero conocimiento de él, por instrumento y medio de Marina, será razón hagamos relación de este principio de Marina, que por los naturales fue llamada Malintzin y tenida por diosa en grado superlativo. Y ansí llamaban a Marina de esta manera comúnmente Malintzin. En este texto hay un enaltecimiento de la figura de Malintzin. La posiciona al nivel de diosa, como la encargada de profesar la nueva fe cristiana. Y por último, el texto de la revista National Geographic. En Cholula salvó a los españoles de una muerte segura, al revelarles un complot de los indios que una mujer del lugar le había confesado.
en Tenochtitlan hizo posibles las conversaciones entre Moctezuma y Cortés, en las que Marina debía traducir los complicados discursos del español sobre los fundamentos del cristianismo y el vasallaje que los indios debían a Carlos V. En este texto se hace énfasis en el papel de Malintzin en la guerra y en las negociaciones entre españoles y jefes políticos mexicas. Vemos entonces que la imagen de Malintzin varía. Se rescatan sus funciones, pero se enfatizan diversos aspectos. Por un lado, su papel como traductora, y por otro, su figura, la encargada de predicar la fe cristiana entre los indígenas, y sus funciones como estratega. Como se mencionó al principio del programa, en la historia no existe una sola verdad. Lo que sí hay son diferentes versiones e interpretaciones de un mismo hecho o proceso histórico. ¿Quién fue en realidad la Malintzin? Se sugiere seguir investigando en más fuentes para formarse una visión más amplia. La historia son hechos, procesos y acciones que el hombre ha realizado en el pasado, como por ejemplo que Hernán Cortés utilizó a Malintzin como una de sus intérpretes en su arribo a la ciudad de Tenochtitlan. La historia no tiene una sola verdad, sino que se compone de diversas versiones e interpretaciones de un mismo hecho. Por ejemplo, no es lo mismo la opinión que un autor español tiene de Malintzin que la de un autor indígena. Los aspectos que cada uno retoma provienen de su visión y fuentes a las que recurre. Por ejemplo, la llamada Noche Triste, donde Hernán Cortés sufre una derrota frente a los mexicas, puede ser considerado por el lado español como un evento triste y doloroso, pero del lado mexica tuvo que ser considerado como una gran victoria. De esta manera, tenemos dos visiones de un mismo hecho. La historia se delimita en tiempo y espacio. En lo que respecta al tiempo, me refiero a las divisiones que se le pueden dar. Las más utilizadas en historia son el siglo y los años. Para poder entender mejor este aspecto, es de mucha utilidad la elaboración de líneas del tiempo, porque de manera gráfica nos permiten observar la duración de algún evento o la simultaneidad de hechos. Por ejemplo, ¿sabían que al mismo tiempo que ocurría la Revolución Mexicana, en otra parte del planeta ocurría la Primera Guerra Mundial? En cuanto al espacio en la historia, es el lugar en el que aconteció un hecho. Puede ser un continente, un país o un poblado. Para este caso, siempre son útiles los mapas históricos o geográficos. Un mapa sobre la expedición de Hernán Cortés nos puede permitir observar a qué ciudades o poblados llegaron los españoles. En la siguiente idea se puede encontrar el tiempo y el lugar de un hecho. La llegada de los españoles a la ciudad de Tenochtitlan en 1519, ¿los ubicaron? Así es, el tiempo es el año 1519 y la ubicación es Tenochtitlan. Pero ¿saben dónde estuvo esta ciudad? Bueno, para eso es necesario recurrir a un mapa como el siguiente. La historia recurre a fuentes de dos tipos. Las fuentes primarias, que son todos aquellos documentos, testimonios u objetos originales, que le permiten al historiador investigar directamente en ellos sin la intervención de un intermediario. Por lo regular, estas pertenecen al mismo periodo histórico que se está investigando, aunque no es forzoso, pues pueden existir algunos años de diferencia. Por ejemplo, las cartas de relación que Hernán Cortés le envió al rey español, relatando lo que acontecía en su expedición. Las fuentes secundarias son los resultados de la utilización de las fuentes primarias, como los libros, artículos, biografías, monografías, etc. Son el producto de largas investigaciones que realizan los estudiosos de la historia. En su libro de texto tienen una fuente secundaria. La historia recurre a la utilización de hechos y de procesos. La diferencia entre ellos son el tiempo de duración. Un hecho es de corta duración y la suma de hechos conforman un proceso que es de larga duración.
La conquista de México es un proceso que está conformado de varios hechos históricos. La historia, además, recurre a ubicar las causas y consecuencias de los hechos y procesos estudiados. Cada uno de ellos son determinantes y se entrelazan entre sí. Por lo regular, son múltiples las causas y consecuencias en la historia. ¿Podríamos conocer por qué Hernán Cortés tuvo como intérprete a Malitzin y cómo el apoyo de este personaje fue determinante en la conquista? Es decir, la causa y consecuencia. Es importante que conozcas que la importancia de un hecho o proceso histórico dependerá de lo que el historiador esté investigando y le dé sustento a la interpretación que realiza. Por esta razón es que podemos tener diferentes versiones de un mismo hecho, ya que mientras para algunos investigadores resulta relevante la diferencia de armamento entre españoles y mexicas, para otros se le dará más peso a las enfermedades que trajeron los españoles y que terminaron mermando a la población del Valle de México. Ahora les pido que observen el cuadro de concentración que se presenta en la pantalla y compleméntenlo en su cuaderno. Les daré unos momentos para que puedan copiarlo. ¿Listo? Ahora recurran a sus familiares cercanos y pídanles que les relaten su nacimiento y primeros días de vida. Pueden ser sus padres, sus abuelos, tíos o hermanos mayores. Que les hablen sobre cómo se sentían, dónde vivían en aquel entonces o qué estaba pasando en el país en ese momento. Esos relatos son ejemplo de fuentes primarias. Por lo menos deben de ser 2 versiones para poderlas comparar. Cuando las escriban, vuelvan a leerlas y observen cómo cada familiar les cuenta un mismo hecho de distinta manera, algo que se presenta con regularidad en la historia. Si escribieran la historia de su nacimiento con esas fuentes primarias que les proporcionaron sus familiares por medio de sus relatos, estarían elaborando una fuente secundaria. Por último, relacionen el año de su nacimiento con algún acontecimiento relevante en la historia de nuestro país. Investíguenlo en los medios que tengan a su alcance. Por ejemplo, mi mamá nació en 1958, año en que se celebraron las elecciones federales, en donde es electo Adolfo López Mateos como presidente de la República Mexicana. Para esta actividad, les pido que escriban el siguiente formato, tal como aparece en la pantalla. Les daré unos segundos para que puedan copiarlo. Esta actividad les permite observar que justo cuando ustedes nacían, algo relevante en nuestra población estaba sucediendo. Lo mismo pueden hacer al buscar la canción de moda o la forma en que se vestían. ¿Esa moda o música les tocó conocerla en su niñez o de plano ni la conocen? Siempre es interesante saber qué ocurría en el pasado y qué nos ha influenciado. Todos esos elementos han ayudado a que sean los jóvenes que hoy son, o como lo dijo Luis Villoro en su lectura del comienzo de la clase. Remitirnos a un pasado dota al presente de una razón de existir, explica el presente. La historia admite que el pasado da razón del presente, pero a la vez supone que el pasado solo se descubre a partir de aquello que explica, el presente. El presente plantea los interrogantes que incitan a buscar el pasado. ¿Les ha quedado claro todo lo que les he mencionado? Si no ha sido así, por favor escriban en su cuaderno cuáles son sus dudas y escríbanlas con un color que les permita identificarlas fácilmente. Regresamos a la pregunta que realicé al inicio de la clase. En su vida cotidiana, ¿para qué les sirve la historia?
Contéstenla nuevamente y observen si cambiaron su forma de pensar. La historia es una herramienta para poder investigar nuestro pasado, porque todo eso que muchas veces piensan es algo lejano a su realidad o aburrido, en verdad es el fundamento de lo que hoy mismo son, solo por mencionar un ejemplo. Además, les permite reconocerse como parte de una historia mayor, la cual es percibida de distintas formas, dependiendo de quién la narre. Por último, los reto que indaguen y realicen la historia de su familia. Para ello, pueden apoyarse en las siguientes preguntas. ¿De dónde provienen ustedes y su familia? ¿Siempre han vivido en el mismo lugar? ¿Tienen algún dato curioso o importante de ustedes o su familia? Redáctenlo brevemente en su cuaderno. No olviden ilustrar su relato y mostrarlo a sus familiares. Si necesitan mayor información del tema que abordamos el día de hoy, lo encuentran en su libro de texto en el bloque 1 con el título Pasado Presente. Recuerden que en el índice pueden encontrar la página exacta de acuerdo al libro de texto que tengan. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Regreso a Clases. Hasta la próxima.